¿Alguna vez te has sentido culpable sin haber hecho nada realmente malo? Tal vez dijiste no a alguien. Tal vez elegiste pensar en ti. Tal vez simplemente exististe. Y aún así, tu mente te castigó. La culpa puede sentirse como una sentencia interna, como si hubiera un juez viviendo en tu cabeza. Pero aquí está lo inquietante. Ese juez no es moral, es biológico. Hoy vamos a entender algo incómodo pero liberador. La culpa no siempre es ética. A veces es un mecanismo de supervivencia mal calibrado. Esto es ciencia aplicada a los conflictos humanos más profundos. Imagina esto. Miles de años atrás, estar solo significaba morir. No era una metáfora, era literal. Sin tribu no había alimento estable, no había protección contra depredadores, no había reproducción, no había futuro. El cerebro humano se moldeó bajo esa presión brutal: pertenecer o desaparecer. En ese contexto nace la culpa. No como un concepto religioso, no como un código moral sofisticado, sino como una herramienta de supervivencia. Una alarma interna diseñada para decirte: cuidado, pudiste haber puesto en riesgo tu lugar en el grupo. La culpa es, en esencia, un mecanismo social. Su función original no era castigarte por ser imperfecto, era ayudarte a detectar cuando una acción tuya podía romper la cohesión del grupo. Si dañabas a alguien, si eras injusto, si actuabas de manera egoísta en exceso, la culpa te empujaba a reparar, a pedir perdón, a corregir, a volver a alinearte. Y eso aumentaba tus probabilidades de seguir perteneciendo. Desde el punto de vista cerebral, no es algo abstracto. Cuando percibes que cometiste un error social, se activa la amígdala, que es el sistema de alarma emocional. El córtex cingulado anterior, que también participa en el dolor físico, se enciende cuando sientes rechazo o desaprobación. La ínsula genera esa sensación incómoda en el pecho o en el estómago. Y la corteza prefrontal empieza a analizar la situación. ¿Qué hice? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Cómo lo soluciono? Lo impactante es esto. El cerebro procesa el dolor social en circuitos muy parecidos al dolor físico. Para tu sistema nervioso, una herida en la piel y una amenaza de exclusión social no están tan lejos una de otra. Ambas podían significar peligro real en el entorno ancestral. Por eso la culpa puede doler tanto. Ahora bien, aquí aparece una distinción fundamental que cambia todo. Culpa no es lo mismo que vergüenza. La culpa dice: hice algo mal. La vergüenza dice: yo soy algo malo. La culpa se enfoca en la conducta. Es específica. Tiene contexto. Puede resolverse. Hiciste algo, lo reconoces, reparas, aprendes y sigues adelante. La vergüenza, en cambio, ataca la identidad. No se trata de lo que hiciste, sino de lo que eres. Y cuando la emoción se desplaza de la conducta al ser, deja de ser una guía moral y se convierte en un mecanismo de autodestrucción. Neurológicamente, la vergüenza suele involucrar mayor activación de redes asociadas a la autoconciencia y la rumiación. Se vuelve repetitiva, persistente, invasiva. No busca reparar, busca esconder. El problema es que muchas personas viven con una mezcla constante de ambas. Cometen un error pequeño y el cerebro lo traduce como evidencia de que son insuficientes, de que son defectuosos, de que algo en ellos está mal. Aquí es donde entra otro factor poderoso: la cultura. La religión no creó la culpa, pero la estructuró. Las grandes tradiciones morales organizaron esa emoción biológica en sistemas de normas, pecados, mandamientos y códigos de conducta. Desde una perspectiva histórica, eso ayudó a mantener cohesión social en grupos grandes. Pero cuando un mecanismo biológico diseñado para detectar riesgo social se combina con narrativas constantes de pecado, juicio permanente o vigilancia divina, puede volverse hipersensible. El cerebro no distingue con claridad entre fallar moralmente y simplemente desagradar a alguien. Tampoco distingue bien entre hacer daño real y establecer un límite saludable.
Si decir no activa la posibilidad de rechazo, la alarma puede encenderse igual. Y aquí comienza el conflicto moderno. Tu cerebro fue diseñado para pequeñas tribus, donde la desaprobación podía costarte la supervivencia. Pero hoy puedes decepcionar a alguien y seguir estando a salvo. Puedes no complacer a todos y aún así mantener tus relaciones. Puedes elegirte sin ser expulsado al desierto. Sin embargo, el sistema nervioso sigue funcionando con reglas antiguas. Cuando la culpa se activa con demasiada frecuencia, puede transformarse en culpa crónica. Y la culpa crónica está íntimamente relacionada con la ansiedad. Personas que viven con este patrón suelen revisar mentalmente conversaciones pasadas una y otra vez. Analizan el tono de voz que usaron. Se preguntan si fueron demasiado directas, si debieron quedarse calladas, si no hicieron sentir mal a alguien. Piden perdón incluso cuando no hay evidencia clara de haber causado daño. A nivel cerebral, hay una hiperactividad en circuitos asociados con la vigilancia social. La amígdala se vuelve más reactiva. El córtex cingulado anterior permanece sensible al rechazo. Y la llamada red por defecto, implicada en la rumiación, entra en bucles repetitivos de análisis interno. El cerebro predictivo juega un papel clave aquí. No necesita un error confirmado para activar la culpa. Solo necesita la posibilidad. Basta con imaginar que alguien pudo haberse sentido incómodo. Que tal vez interpretó mal tus palabras. Que quizás cambió su expresión por algo que dijiste. La amenaza no tiene que ser real. Solo tiene que ser plausible. Y el cuerpo responde como si fuera cierta. Esto explica por qué puedes sentir culpa por pensamientos que nunca expresaste. Por decisiones que benefician tu bienestar. Por no estar disponible todo el tiempo. Por no cumplir expectativas que nadie verbalizó, pero que tú asumiste como obligatorias. El sistema de supervivencia social no está evaluando ética profunda. Está calculando riesgo de exclusión. La culpa saludable es proporcional. Surge cuando hay daño real, te impulsa a reparar y luego disminuye. Cumple su función y se apaga. La culpa desproporcionada es diferente. Es constante. No se resuelve con evidencia. No desaparece después de disculparte. Se transforma en una lente a través de la cual interpretas todo. Empiezas a verte como la causa potencial de cualquier tensión. Te vuelves hipervigilante. Ajustas tu comportamiento para no incomodar, incluso a costa de tu propia estabilidad emocional. En ese punto, la emoción dejó de ser una brújula moral y se convirtió en un sistema nervioso en alerta permanente. Aquí es importante entender algo profundamente liberador. Sentir culpa no significa automáticamente que hiciste algo inmoral. Significa que tu cerebro detectó una posible amenaza social. Nada más. La pregunta crucial no es ¿por qué soy así?, sino ¿qué está intentando proteger mi cerebro? Muchas veces la respuesta es simple. Está intentando garantizar que no seas rechazado. Está intentando mantener vínculos. Está intentando conservar pertenencia. El problema no es el mecanismo en sí. El problema es la calibración. Un detector de humo es útil cuando hay fuego. Pero si se activa cada vez que enciendes una vela, deja de ser protector y se convierte en fuente de estrés constante. Lo mismo ocurre con la culpa. Si cada límite activa alarma. Si cada desacuerdo se siente como amenaza. Si cada diferencia de opinión se experimenta como posible expulsión, no estás frente a un fallo moral. Estás frente a un sistema de supervivencia operando con parámetros antiguos en un entorno nuevo. Y aquí viene la parte más incómoda y poderosa. Tu cerebro no fue diseñado para que fueras feliz. Fue diseñado para que sobrevivieras. Sobrevivir en tribus pequeñas requería hipersensibilidad a la cohesión social, pero vivir en el mundo actual requiere algo distinto: tolerancia a la desaprobación, capacidad de diferenciar error real de incomodidad ajena, y fortaleza para sostener identidad sin aprobación constante. Recalibrar la culpa no significa volverse indiferente. No significa dejar de asumir responsabilidad. Significa aprender a preguntarte, con honestidad: ¿hubo daño real? ¿Es proporcional mi reacción?
¿Estoy intentando reparar algo concreto o estoy intentando evitar una sensación interna de ansiedad? Cuando empiezas a hacer esas preguntas, algo cambia. La emoción deja de ser una sentencia automática y se convierte en información evaluable. La ciencia muestra que cuando activas deliberadamente la corteza prefrontal, reflexionando, poniendo en palabras lo que ocurrió, buscando evidencia concreta, reduces la intensidad de la respuesta emocional automática. No se trata de ignorar la culpa, se trata de examinarla. Porque no toda culpa es moral. A veces es solo biología, y entender eso transforma la narrativa interna. Ya no eres una persona defectuosa por sentir demasiado. Eres un organismo con un sistema nervioso sensible, intentando proteger vínculos. La próxima vez que esa sensación aparezca, antes de castigarte, detente. Observa. Pregunta: ¿hice algo realmente dañino? ¿O mi cerebro está reaccionando ante la posibilidad de no agradar? Puede que descubras que muchas de las veces en que te sentiste culpable, lo único que hiciste fue ser humano. Poner un límite. Tener una necesidad. Expresar una diferencia. Y eso, evolutivamente hablando, no es un crimen. Es crecimiento. La culpa no siempre es moral. A veces es un mecanismo de supervivencia mal calibrado. Y comprenderlo puede ser el primer paso para dejar de castigarte por existir.